nuevamente a una nueva entrega de los videos aclaratorios de algunos aspectos teóricos que tienen que ver con JPA, de Java Persistence API. En este caso nos vamos a dedicar a las relaciones, el mapeo de relaciones, que vamos a necesitar para entender todo el modelo completo y bien las diferencias que hay entre el modelo de datos de las bases de datos y el modelo de dominio de negocio, o del modelo de dominio de Java. Bueno, justamente para entender el modelo de relaciones, primero tendremos que hacer algunas aclaraciones. Claramente no podemos pensar un modelo de dominio sin estas relaciones. Nosotros ya hemos visto distintos tipos de relaciones en Java. De hecho, hemos visto todo el concepto de herencia, interfaz. Eso también son relaciones, composición, agregación, asociación. Bueno, en este caso vamos a ver las relaciones entre el modelo de dominio, que normalmente vienen dadas. Obviamente puede haber relaciones de herencia y de interfaces, pero en general el modelo de dominio se identifica por las relaciones del tipo asociación, ¿sí? Que son lo que nosotros dibujamos con una línea que apunta con una flecha a otra clase, ¿sí? Y bueno, nuestro modelo de dominio es enriquecido por estas relaciones y ahora vamos a ver, para esto necesitamos refrescar algunos conceptos básicos de los diagramas de clase y de cómo se comportan las relaciones entre las clases de Java. En este sentido, la primera cuestión que tenemos que considerar es el rol de una relación. O sea, las relaciones en el mundo de los objetos tienen roles, juegan un rol en la asociación con otra clase. Y en esto es muy interesante este viejo adagio que dice que hay tres partes en una historia, ¿no? La suya, la mía y la verdad. Con lo cual en este sentido tenemos tres puntos de vista y el rol juega la interpretación de esos puntos de vista. Si yo tengo dos clases con una asociación, tengo una clase respecto de la otra clase respecto de la original y en definitiva tenemos la mirada del todo. Este ejemplito es muy contundente. Las palabritas que están puestas ahí son el rol que juega la relación, ¿sí? Después vamos a ver también cómo juegan las cardinalidades, pero en principio nosotros entendemos que la relación entre cliente y proyecto es de patrocinio, ¿sí? Ese es su rol, juega el rol de o ser patrocinado o de patrocinar a, ¿está bien? O sea, un cliente patrocina a y el proyecto es patrocinado por, y ahí vemos el rol que juega esas relaciones. Si bien esto es semántico, no lo podemos escribir en nuestro código, cuando dibujamos o cuando hacemos el diseño de nuestro modelo de dominio, sí tienen un sentido y un significado estos roles, con lo cual presten atención a los roles de una relación, pero más que nada para poder interpretar los requerimientos de esa relación. Y en la relación, en la asociación de programador-proyecto, ¿sí? Hay una relación de o sea, programador desarrolla proyectos y el proyecto es desarrollado por programador. Así que en este sentido es muy importante para interpretar la semántica de una relación el rol. La segunda cuestión súper importante es la relación o sea, el sentido de direccionalidad de la relación, ¿sí? Y esto tiene que ver con quién conoce a quién y en definitiva quién conoce a quién es quien va a gobernar el atributo de conocimiento sobre la otra entidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Nosotros podemos tener un caso de unidireccionalidad donde el empleado conoce su domicilio, pero el domicilio del empleado no conoce a qué empleado pertenece. Por supuesto que en el mundo de las relaciones, del mundo relacional, de las bases de datos relacionales, ya vimos que todos son tablas, primary key y foreign keys, y la resolución de esto siempre es de una forma, y lo que conocemos es el álgebra relacional. En el mundo de los objetos es sensiblemente distinto. Es muy importante saber quién conoce a quién porque hay sentidos de colaboración. Address colabora con employee, por eso employee conoce a address, porque le va a pasar un mensaje, va a haber una interpretación de colaboración sobre address. Entonces es muy importante entender este tipo de asociación. Entonces en este caso tenemos asociaciones unidireccionales y asociaciones bidireccionales. Las bidireccionales es cuando se conocen los dos, se conocen
recíprocamente. ¿Y qué quiere decir esto? Que en employee va a haber un atributo de proyecto y en proyecto va a haber atributo de employee. Entonces yo voy a poder acceder desde proyecto a los empleados y desde el empleado a los proyectos. Entonces mantengo esa bidireccionalidad. Entonces tenemos unidireccionales y bidireccionales. Y vamos a ver que todo esto se va a traducir después en la interpretación de las relaciones de JPA también. Bueno, esto es otra forma de definir la bidireccionalidad en dos partes, pero es muy importante. Y por último, ¿sí?, la cardinalidad de la relación, que tiene que ver con las cantidades de objetos en la relación que se van a contar. Puede ser una, puede ser muchas, pueden ser una de un lado y muchas del otro, o muchas y muchas. Así que en la cardinalidad es súper importante. ¿Y cómo se define la cardinalidad? Con los numeritos, estos que nosotros vemos aquí, 1 o asterisco. En realidad la cardinalidad se define con la mínima cantidad y la máxima cantidad. Son dos numeritos normalmente los que se definen. Cuando hay ausencia de alguno de ellos, se interpreta que en el caso de 1 es 1, 1. ¿Qué quiere decir que sea 1-1? Que por ejemplo cliente sí o sí tiene que patrocinar un proyecto sí o sí tiene que ser patrocinado por un cliente. En cambio el asterisco, cuando no tiene mínimo, el mínimo es 0. ¿Qué quiere decir esto? Que un cliente puede patrocinar ninguno o varios proyectos, ¿sí? Porque al estar representado sin el mínimo, no nos obliga a tener una instancia cardinal en este sentido. Ahora vamos a ver que esto es un tipo particular de cardinalidad que se llama ordinalidad. Y en este caso fíjense que tenemos una cardinalidad de muchos a muchos. Un proyecto participa muchos programadores y un programador participa en muchos proyectos. Entonces siempre las relaciones se leen hacia el otro sentido. O sea, un proyecto tiene un cliente. Un cliente patrocina muchos proyectos. Un proyecto es desarrollado por muchos programadores. Un programador desarrolla muchos proyectos. Entonces fíjense la cardinalidad más el rol. Ahora sí interpretan y le dan una semántica profunda a un diagrama de clases que con 3 cajas y 2 líneas estoy diciendo un montón de mi modelo de dominio. Recuerden que lo que estamos representando acá es un modelo de dominio. Y como les venía contando, la ordinalidad es una característica particular de la cardinalidad, que es cuando tengo la potencialidad de una ausencia. Vamos a agrandar un poquitito este gráfico. Si se ven acá, lo que dice es que una posición puede ser ocupada por ninguna o muchas personas. ¿Esto qué quiere decir? Que puedo llegar a tener una posición libre. Y que el empleado sí o sí tiene que ocupar una posición. Entonces yo puedo tener que ganar una posición sin nadie asignado todavía, que es lo que me dice esta ordinalidad, porque puede estar nula, puede estar vacía. Y lo mismo con los eventos de los empleados, ¿sí? En este caso, un empleado puede tener ninguno o muchos eventos. Puede haber autorizado, puede ser autorizador, digamos, de ninguno o muchos eventos. Entonces, cuando tengo 0, la potencialidad de un 0, estos son todos ejemplos de ordinalidad, es que a la cardinalidad se la llama ordinal, ¿sí? Entonces, ahí con estos aspectos tenemos bien resuelto el concepto de relaciones estándar de clases en Java. Ahora en el próximo videito vamos a ver cómo estas relaciones, los roles, la direccionalidad y la cardinalidad se ven reflejados en las anotaciones de JPA.